Bueno, en primer lugar queremos agradecer la votación unánime que la Comisión Trabajo ha tenido para esta ley corta de la PGU, que lo que busca es corregir y devolver a la forma de cálculo de los beneficiarios de este pilar tradicional que había en nuestro país, que había sido modificado en la ley de la PGU, para lo cual se va a poder producir la incorporación de 70.000 beneficiarios más. En particular, lo que se hace es cambiar la forma de determinar el universo del 90%, que hoy día está establecido en la PGU como el 90% de las personas mayores de 65 años, y pasar al universo tradicional en materia de pilar no contributivo o de pensiones de apoyo como un piso de protección social para el 90% de la población. Así que agradecemos la votación de los parlamentarios, de las parlamentarias. Como señalaba, esperamos llegar a 70.000 personas y el proyecto de ley continúa su tramitación esta tarde en la Comisión de Hacienda de la misma Cámara de Diputadas y Diputados. Hay dos situaciones. En primer lugar, hay personas que ya postularon y no fueron calificadas, que son alrededor de 24.000 personas de estas 70.000, a las cuales se les va a recalificar de oficio. Es decir, su solicitud ya fue presentada, fue rechazada en el marco de esta cláusula que se le incluyó a la ley de la PGU y que ahora estamos mejorando, y dichas personas van a ser reevaluadas. Asimismo, hay una parte de estas 70.000 personas que aún no han postulado, para lo cual el Instituto de Previsión Social sigue desplegando el programa de PGU en tu barrio, buscándolas y los beneficiarios. Bueno, entendemos que ha habido un debate importante. Como ustedes saben, se están realizando más de 2 millones de pagos mensuales de la PGU, pero ha habido un debate importante en el cual hemos sido bastante claros con los parlamentarios y las parlamentarias en torno a que este instrumento se puede mejorar, eliminando esta cláusula que se introdujo en el gobierno anterior a fin de traer la PGU a lo que ha sido siempre el pilar no contributivo de nuestro país. A este efecto, la tramitación hoy día que se ha iniciado y que ha concluido con unanimidad por parte de la Comisión Trabajo nos motiva a señalar que estará dentro de la próxima semana, ojalá, el proyecto de ley con los aportes que los parlamentarios puedan hacer, y que sin duda esto nos va a permitir poder implementarla lo antes posible. Tiene una norma transitoria que establece que el primer día del tercer mes la ley va a empezar su vigencia, por lo que podríamos estar en condiciones de iniciarla apenas se retome, ¿cierto?, el cese post verano, a fin de poder calificar a estas personas que ya postularon. Desde que califiquen, es decir, desde el 1 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, en la fecha en que califiquen. Muchas gracias. Perdón. Ya, en primer lugar quisiera señalar que acabamos también de aprobar en el Senado en segundo trámite en la Comisión de Relaciones Exteriores el convenio 190 de la OIT, que promueve espacios laborales libres de acoso y violencia. Asimismo, dentro del Senado tenemos sesión mañana en la Comisión Trabajo por 40 horas, como ustedes saben. Hemos avanzado en el corazón del proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas, pero nos quedan algunos elementos del proyecto que todavía se están discutiendo y que estimamos que durante el mes de enero en el Senado debieran estar resueltos, para volver el proyecto de ley a la Cámara de Diputadas y Diputados en el mes de marzo a fin de poder despacharlo. Este es un proyecto de ley que se va a implementar con gradualidad y que va a permitir que los trabajadores y trabajadoras vean su jornada laboral efectivamente reducida a fin de compatibilizar la vida familiar con la laboral. En materia de pensiones, seguimos su tramitación junto al Ministerio de Hacienda en la Comisión Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas, y tenemos una agenda definida que contempla, por un lado, la realización de las audiencias públicas que la Comisión ha tenido a bien considerar, así como también dos temas que el Ejecutivo debe presentar dentro de este mes. Uno es el informe de tasas de reemplazo que están trabajando la Dirección de Presupuesto en conjunto con la Superintendencia de Pensiones, así como también el informe de sustentabilidad del Fondo Integrado de Pensiones, que se va a conformar con este seguro social del 6%. ¿Cuál es el objetivo?
poder dar cumplimiento a la agenda propuesta por la Comisión Trabajo, quien también ha señalado y se ha programado para poder votar en general el proyecto de ley de reforma a las pensiones dentro del mes de enero del presente año, lo cual nos parece un gesto muy importante a fin de avanzar en estas medidas que son tan urgentes para mejorar pensión en el país. Las 40 horas son una reforma que se va a implementar con gradualidad y que no va a regir un momento solamente contingente, el próximo mes, 3 meses o 4 meses, sino que va a ser un pacto entre los empleadores y los trabajadores regulado por la ley a fin de acercar Chile a los también márgenes de jornada que existen en los demás países en régimen, pero su implementación es gradual, es durante 5 años, es necesaria, busca también suplir aspectos importantes de lo que ha sido la necesaria conciliación de la vida laboral con la vida familiar, aspectos de salud mental, reducción de fatiga, accidentabilidad y en definitiva tener mejor calidad de vida. Así que creemos que es compatible, que hay que hacerlo con gradualidad y responsabilidad como lo hemos propuesto desde el primer minuto y que es un pacto que nos rige cuando se apruebe la ley, por cierto, de ahí en adelante. Así que no es solamente un momento de contingencia de la historia, sino que el desarrollo de la relación laboral entre trabajadores y empleadores en un marco en el cual cada uno pueda llevar adelante con calidad su vida y la de su familia. Bueno, el reajuste del salario mínimo que impulsó el presidente Boric establece la suma de 50.000 pesos como un primer escalón para acercarnos al monto de 500.000 pesos que se ha definido dentro de su periodo de gobierno. Pero adicionalmente a eso, se estableció en el convenio que llevamos adelante con la Central Unitaria de Trabajadores la suma de 10.000 pesos si es que el IPC superaba el 7%, hipótesis que ha ocurrido. Y a partir del 1 de enero del 2023, 865.000 trabajadores ven incrementado su salario mínimo a 410.000 pesos, así como también el subsidio de apoyo a las pymes que pasa de 26.000 pesos a 32.000 pesos a fin de poder apoyar a la pequeña y mediana empresa en el pago de este salario o de esta alza en el salario mínimo. Este salario nos rige y va a estar vigente hasta que nosotros realicemos en conjunto con el Ministerio de Hacienda la nueva negociación con la Central Unitaria de Trabajadores a fin de presentar un proyecto de ley en abril de este año al Congreso Nacional con el objetivo de que empiece a regir el 1 de mayo. Muchas gracias, ministro. Sí, bueno, el proyecto al que se refiere, que acaba de ser aprobado en la Cámara de Diputados, contempla los ajustes al mecanismo de estabilización, fundamentalmente en términos de pasar de una periodicidad semanal a una periodicidad de cada 3 semanas para efectos de la actualización de los precios domésticos de los combustibles. Esto que originalmente fue acordado con los distintos gremios del transporte de carga, que contemplaba además, en el caso particular de ellos, ¿cierto? Un periodo de varios meses hasta el 15 de abril, en su componente de ajuste cada 3 semanas, se hizo extensivo también a las gasolinas también para uso de transporte. ¿Esto qué es lo que significa? Significa una suerte de seguro para los transportistas, para los automovilistas, para la locomoción colectiva, los taxis colectivos, en cuanto a que en caso de que haya alzas en los precios internacionales, esas alzas van a ser más pausadas, van a ocurrir o sea, en un periodo más largo que lo que ocurre actualmente. Entonces, para quienes usan más intensivamente sus vehículos, eso les permite ir aprovechando, ¿cierto? Cuando saben que va a subir un poco más adelante el combustible, poder cargar combustible anticipadamente. Pero en el neto, el efecto fiscal de esta medida es un efecto fiscal más bien neutro, está asociado a la operación del MEPCO. El MEPCO no va a desembolsar más por el hecho de operar trimestralmente en lugar de, cada 3 semanas en lugar de hacerlo semanalmente, pero sí le da mayor seguridad a los transportistas y a los conductores, y eso nos ha parecido
le ha parecido al Congreso, a la Cámara de Diputados en particular, una buena medida y por eso hemos tenido una muy buena votación esta mañana. Sí. Bueno, como hemos venido anticipando ya muchas oportunidades, de hecho, hace unos días hacía un recuento de que ya en enero del año pasado ya habíamos advertido que íbamos a tener varios meses con cifras negativas mensuales o trimestre contra trimestre para el IMASEC. Eso se ha venido dando más o menos en esa dirección. La caída del IMASEC total, ¿cierto? Fue de 2,5% en 12 meses y para los sectores no mineros fue de 2,2% en 12 meses. Ahora, si lo miramos mes a mes, o sea, el mes de noviembre comparado con el mes de octubre desestacionalizado, esas variaciones fueron, en el caso particular del IMASEC total, una caída de 0,8% y en el caso del IMASEC no minero, de 0,2%. Ahora, ¿por qué es importante mirar las cifras mensuales y particularmente para el IMASEC no minero? Porque son las que van marcando más la tendencia de la economía y también la velocidad con la cual se va ajustando. Cuando uno hace comparación en 12 meses siempre está dependiendo de qué es lo que ocurrió 12 meses atrás. Si fue un mes bueno, fue un mes malo, va a cambiar mucho las cifras de variación en 12 meses. Pero cuando lo medimos mensualmente es como medir la velocidad de la actividad económica. Entonces, para el mes de noviembre, para el IMASEC no minero desestacionalizado comparado con el mes de octubre, tenemos esta caída de 0,2% que es muy similar a lo que ha sido el promedio desde abril en adelante de este año. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que no hay una aceleración de la caída de la actividad, que se está siguiendo la tendencia que era más o menos predecible y necesaria para bajar las presiones inflacionarias. Y también lo que podemos decir a propósito de que usted hacía referencia al tema de recesión, lo que podemos decir es que de acuerdo a aquella definición de 2 trimestres seguidos con cifras negativas, eso ya ocurrió en el tercer y cuarto trimestre del 2022. Y en este momento está más cerca de nosotros el momento en que se vaya produciendo la inflexión en la actividad, más que el momento de debilitamiento de la economía. Por supuesto, vamos a seguir viendo cifras negativas en 12 meses durante varios meses más. Las cifras mes a mes, vamos a ver algunas más, probablemente en diciembre, algunos meses del primer trimestre, pero ya a partir de ahí, por lo menos las proyecciones del Banco Central, que son muy coincidentes con las nuestras, es que ya en el segundo trimestre de este año 2023 ya vamos a empezar a ver cifras positivas y vamos a ver un repunte en la actividad. Sí, lo que ocurre, parto por lo último, o sea, lo que ocurre con la minería es que es una actividad que es muy volátil en términos de valor agregado al momento de medir actividad y por lo tanto, ¿cierto? Y al mismo tiempo tiene encadenamientos más limitados dentro de la economía local. Entonces, por eso ya desde hace varios años, estamos hablando, o sea, creo que era mi primer año como presidente del Banco Central, ya llevamos como 5 años, ¿cierto?, en que tratamos de seguir, en primer lugar, informamos el IMASEC no minero y además vamos interpretando las tendencias de la economía más sobre esa base que sobre el IMASEC total. O sea, no es algo coyuntural, sino que es algo que ha formado parte de la manera de mirar las cifras de actividad. Ahora, sectores con cifras más negativas, la industria tuvo cifras negativas en el mes de noviembre. Comercio, si bien sigue con cifras negativas importantes en la comparación anual, tuvo una cifra levemente positiva en la comparación mensual. Obviamente comparado con un año atrás, en noviembre, o sea, todavía teníamos todo el grueso del impacto sobre el consumo de los retiros de los fondos de pensiones, en fin, y por lo tanto, claro, al comparar con esa base,
tenemos una cifra bastante más negativa que refleja el ajuste que tenía que producirse el lado del consumo. Pero, como digo, en el mes tuvo un pequeño repunte. Y otros sectores que contribuyeron positivamente, la agricultura contribuyó positivamente, la construcción está más débil, los servicios también contribuyeron positivamente tanto en la cifra en 12 meses como en la cifra mensual. O sea, se arrastra desde hace una semana atrás. Eh, claro, no, o sea, nosotros estamos ultimando los detalles y depende fundamentalmente del presidente el momento en que entreguemos la información, pero ya se ha avanzado mucho y vamos a estar en condiciones de poder dar algunas noticias positivas para las personas que han sido más afectadas, especialmente por la inflación durante este periodo. Bueno, cuando se aprobó eliminar la exención del IVA a los servicios profesionales, se hizo en el contexto del financiamiento de la PGU, de la creación de la PGU. De hecho, ¿cierto? Se estimó que esto aportaría alrededor de 500 millones de dólares anuales al financiamiento del costo de la PGU. El año pasado, el 2022, eso lo absorbimos enteramente dentro del fisco, pese a que cuando se preparó el presupuesto para el 2022 no había PGU ni había medidas de financiamiento. Durante el 2022 tuvimos gasto en PGU, no tuvimos el financiamiento, ahora en el 2023 finalmente lo vamos a tener, cosa que está incorporada en la ley de presupuesto para este año.